Bienvenidos a Sobrevivientes. Es de todo sabido la importancia que tiene la nutrición en el ser humano. Y cuando la nutrición se empieza desde el hogar con los niños, es algo que estamos creando un ser humano que cuando sea adulto tendrá conciencia de su alimentación. En el día de hoy tenemos dos doctoras, la doctora Ibsen González, quien es nutrióloga, y la doctora Michelle Romero, quien es pediatra nutrióloga infantil. Estas jóvenes están iniciando un proyecto que me pareció buenísimo, por eso quise invitarlas, que es de planes familiares que se hacen, o sea, la nutrición vista ya en el núcleo de la familia, donde ellas hacen las evaluaciones y todo y van determinando qué se necesita en ese hogar. Pero para dar todos los detalles, vamos a dejar que sean ellas que nos digan. Así que bienvenidas, doctoras. Gracias. Saludos. Doctora González y doctora Romero. González, Un placer. Exacto. Bueno, un placer estar aquí siempre. La última vez que vine me quedé con ganas de volver. Aquí siempre Eso me gusta. Se pasa bien. Y bueno, no sé por dónde empezamos, en qué consiste. Sí. Bueno, la doctora Romero y yo siempre nos mantenemos en constante comunicación, hablando de casos, de niños, de adultos, y al final nos fuimos dando cuenta de que había una pata que le faltaba a la mesa. La mesa estaba coja cuando de un lado se abordan los niños y de otro lado se aborda el adulto, como que hace falta esa integridad. Entonces de ahí, integración. Esa integración surge ese deseo por empezar este proyecto. Porque tú eres nutrióloga de adultos. Y tú eres nutrióloga infantil, o sea que ahí cogen la familia entera. Sí, porque todo inició realmente por pacientes que veíamos que, por ejemplo, en una edad de adolescencia, donde sí requerían quizás un abordaje, a veces pensamos que porque son adolescentes el abordaje puede ser de adulto, pero las necesidades son diferentes. Entonces cuando la doctora González me comentaba, mira, tengo este caso que me llega, una obesidad, pero también una hipertensión, y vemos también la familia, entonces era como, pero es que si tratamos el paciente solamente, ¿qué pasa con la familia? O sea, los padres seguimos siendo siempre el ejemplo para los niños. Entonces, manejar solamente al paciente pediátrico, o por ejemplo, manejar solo al adulto que tenga niños en casa o adolescentes en casa, lo tiene como ejemplo. Entonces, fue como la idea, pero entonces vamos a unificarnos, vamos a hacer lo que sería una nutrición familiar. Buscamos incluso el concepto de que obviamente existe y vamos a ver de qué manera esto puede tener un impacto diferente, porque no es lo mismo que lleguen a la consulta de la doctora González un adulto que quiere rebajar porque quiere verse bien o porque tiene alguna condición médica, pero en casa hay 3 personas más o 2 personas más. ¿Qué pasa con los demás? Y por ejemplo en mi caso, que recibo pacientes, sean pediátricos, o sea, todavía en una infancia o en la adolescencia, donde yo quiero manejar ese paciente, pero los padres no tienen el concepto de lo que sería una alimentación adecuada en familia. Porque de nada me sirve decir al niño, tú no puedes comer pan, pero mamá y papá sí se comen el pan. Entonces, hacerlo de una manera donde todos somos un equipo, donde así como queremos una crianza, donde todos vayamos por la misma línea, la alimentación tiene que ser igual. Entonces ahí fue que dijimos, mira, yo creo que lo mejor va a ser unirnos y trabajarlo en conjunto. Es más trabajo, obviamente, porque vemos a la familia completa. La idea es ir viendo de qué manera podemos no solamente hacer esa evaluación inicial física ni de un recuento alimentario, sino incluso llegar a entender cuál es la dinámica familiar en casa, qué hay en la despensa, qué hay en la nevera, cómo te ayudamos a elegir adecuadamente, donde todos en casa podamos obviamente saciar nuestras necesidades y también nuestros gustos sin llegar obviamente a los extremos. Entonces la idea ahí fue como creciendo. Y bueno, creo que fue como, vamos a tirarnos y qué ya, chulo, creo que sí, que tendrá un buen impacto. Sí, surge también de preocupaciones de por ejemplo, de los padres que me llegaban a la consulta, adultos. Y decían, pero doctora, usted ve niño, lo que pasa es que en mi casa yo, por ejemplo, estoy comiendo sano, pero mi esposo no me ayuda, entonces el niño, eran como muchas preocupaciones de ambos lados. Y fuimos viendo ese problema. Es una necesidad real que se tiene en la familia. A pesar de que es más trabajoso, va a tener un impacto positivo. Exacto. Porque suena ambicioso, pero a largo plazo ese ciclo, esa educación familiar se va a prolongar. Ya los niños van a crecer con esa conciencia. O sea, estamos viendo la cosa mucho más allá. Exacto.
mucha obesidad infantil, mucho síndrome metabólico. Eso iba a preguntar, la obesidad infantil. O sea, ahora mismo el índice de obesidad infantil De para adultos. República Dominicana ha incrementado exageradamente. Probablemente somos uno de los países, creo que somos uno de los países que estamos en los primeros números. Entonces eso es preocupante y es lo que digo, llevarme niños a la consulta en estado de obesidad sin una estructura familiar que entiendan todos que no es solamente ese paciente, sino que somos todos que tenemos que modificarnos, es difícil. Entonces, lo ideal es educar y poder trabajar entre todos de qué manera vamos a ayudar a ese paciente que sí se encuentra en un estado de obesidad y por qué vino esa obesidad, que muchas veces viene de simplemente desconocimiento de los padres o de los cuidadores, o muchas veces viene por la idea de que, bueno, que mamá y papá también fueron obesos, o son un hijo, por ejemplo, de paciente bariátrico, que no adquirieron la educación que le corresponde. Okay. ¿Entiende? Entonces, la idea es esa, o sea, sí hay un incremento en la obesidad, sí, en adultos muchísimo, pero en niños... 70% de República Dominicana entre sobrepeso y obesidad. Y en niños, o sea, el número da miedo y es preocupante porque ya esos adultos, o sea, no voy a menospreciar, pero ya el adulto ha hecho su vida, toma decisiones sobre lo que consume, lo que no consume, ya somos adultos, podemos consumir alcohol, podemos consumir cualquier tipo de alimentos, tenemos acceso a esto, los niños no. Los niños todavía no tienen acceso al dinero porque se supone que no deben de trabajar. Entonces, ¿cómo adquieren esos productos, esos hábitos? Esos son los padres. Entonces, sí, definitivamente, y son niños que así, no es solamente el hecho del peso, sino también cuál es la consecuencia de esa obesidad infantil. Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Entonces, lo ideal ¿Y eso se ve mucho en los niños? Claro, muchísimo. Sí. Después de pandemia, yo personalmente diría que el incremento que yo vi o los casos que yo vi de hipercolesterolemia en pacientes desde 4 años. Tradúcelo en hipercolesterolemia es el aumento del colesterol en sangre. Usualmente lo vemos más del que llamamos colesterol malo, que es el LDL, que es el de low density, de menor densidad. Pero igual es una hipercolesterolemia. Puede ser familiar, donde ahí, aunque a veces llevamos una buena alimentación, se nos aumenta, pero también, o sea, de mi parte lo vi en pandemia cuando todos quisimos ser chef y cocinábamos de todo. Y sí, cuando ya íbamos avanzando en la pandemia, septiembre, octubre, la cantidad de pacientes que yo recibía en la consulta de 4 años, 10 años con el colesterol aumentado fue alarmante y todavía sigue pasando. Y ya no solamente es el colesterol, ahora también estamos viendo, por ejemplo, el azúcar, o sea, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, también la estamos viendo en niveles donde ya los endocrinólogos pediátricos también están alertando, o sea, algo se está haciendo muy mal. Exacto, entonces... Definitivamente, la nutrición no se debe ver solamente como hacer una dieta. La nutrición es muchísimo... Un estilo de vida. Es un estilo de vida, así como yo siempre digo a los padres, así como ustedes quieren criar para que sean educados, para que tengan valores, así también se tienen que educar en la alimentación. Entonces, definitivamente la nutrición familiar es ese enfoque donde podamos tomar la nutrición desde otro punto de vista, que no sea que mamá quiere rebajar, que papá quiere mejorar su nivel de glicemia, que los niños coman menos dulce, o sea, esa no es la idea es que en la familia lo que consumamos todos, probablemente los niños no van a consumir la misma cantidad de vegetales que consume un adulto, pero si nosotros como adultos les enseñamos que en la mesa hay, y que en la casa hay disponible, entonces vamos cambiando la aceptación de los niños. Ese patrón. Exacto, el patrón de alimentación, que la dinámica familiar de alimentación, que quizá no podemos hacer las 3 comidas juntas, pero una que la podamos hacer juntas, donde nosotros como adultos seamos el ejemplo y los niños puedan ir viendo. Entonces eso va a ir cambiando el futuro, o sea, no es lo mismo un niño que trabaja solo en su peso o en su estado de salud a cuando tiene la familia completa trabajando con él o en torno a un mismo objetivo, que al final va a ser un adulto que sabe cómo llevar entonces su familia y probablemente eso se sigue multiplicando. Lo bueno de este programa es que se ve a corto y a largo plazo. Claro, el impacto es súper positivo a largo plazo. Exacto. Y si tú te fijas, todo se torna muy, no es que los adultos y el tema de la obesidad y todo lo que hemos hablado no sea importante, claro que sí, alarmante. Pero alarmante la cifra de niños que vienen por ahí con... tuvimos un operativo incluso y la mayoría de pacientes eran riesgo de obesidad. O sea, todos estaban en el borde, la mayoría. Había mucha obesidad también. Pero si tú te fijas, es preocupante esa cifra de niños que vienen ahí con ese problema. Entonces hay que hacer algo ya. Porque podemos tratar a los padres, pero hay que buscar un tema de educación familiar, hay que tomar carta en el asunto. ¿Qué tan abierto ustedes ven a los padres a tomar conciencia del daño que le pueden? Yo digo, lo voy a decir
Así, el daño que le hacen a los hijos con la papita, la cosa. Este muchacho, ve, yo te he dicho que no te lo comas, pero yo me lo como. Sí, realmente sí hay conciencia, porque yo he tenido situaciones donde, por ejemplo, tuve un caso donde la madre me llevó al niño, que quiero que coma mejor, y el niño la delataba. Pero tú te comes una fundita de Dorito, y ella como, sí, pero eso es a veces. O sea, sí hay una conciencia de que eso no es bueno. Pero la idea tampoco es que lo haga a escondidas. La idea también es como quitar el temor o esa energía negativa que le queremos poner a los dulces, a los chocolates, a las fundidas, sino dejarlo como una opción que puede... de que esto es bueno y esto es malo. Simplemente es algo que podemos consumir ocasional siempre y cuando eso es una alimentación importante. equilibrada. Eso es importante. Eso suena como más lógico incluso para Sí. cualquiera, porque cuando a ti te dicen, no te meto un dulce en la boca, hermano, tú no comes dulce, pero ese día tú quieres todo lo dulce que te pasan por enfrente, tú te lo quieres comer. Hay algo psicológico. Pero creo que también Un eso era algo, condicionamiento. exacto, creo que también algo que conversábamos era eso, que vemos más apertura en los padres a esa preocupación de de tener hijos y familias saludables. Ah, qué bueno. Porque, o sea, si bien es cierto que queremos que los niños sean saludables, pero nosotros también como adultos queremos ser saludables, y ya ahí interviene la doctora González. Tiene un impacto, porque por ejemplo, una madre me decía, es importante hablar de estos casos, porque estas son las situaciones que se dan en la sociedad, que hay que tomar carta en el asunto. Por ejemplo, ella me decía, bueno, yo veía al esposo, entonces un día fue el esposo y la esposa, y él estaba en un síndrome metabólico, y la esposa me decía, mire, lo que pasa es que usted tiene que ayudarnos, porque entonces él está a dieta, pero las niñas quieren comer pizza y él de una vez le compra la pizza. Entonces hay un tema de que no hay integración. O sea, cuando estén todos en el mismo camino, ahí entonces el impacto va a ser diferente. Exacto. Entonces, ese es el objetivo de nosotros, educar a la familia. Claro que va a haber una evaluación integral, pero a la vez personalizada, porque de inicio vamos a evaluar a cada quien individualmente. A eso vamos a verlo ahora, para que me den un poquito de detalle de cómo es que eso va a funcionar. Vamos a un corte y volvemos de nuevo. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cuando el sabor de tu día se divide en dos y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado, lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia, entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras. Todo con jamón Indubeca sabe mejor. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a los que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. Por más de 30 años hemos energizado la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group.
Aquí estamos con la doctora González y la doctora Romero conversando sobre el programa que ya tienen de, yo le llamaría que es de educación nutricional familiar. Sí. Eso como que Es suena. correcto. ¿Cómo funciona? O sea, yo quiero, en mi casa yo tengo los hijos, los nietos, ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, acuden los miembros, generalmente contacta, es lo más usual, la madre. Ok. Entonces ahí nosotros le ofrecemos lo siguiente, es una evaluación completa. Eso incluye una primera consulta donde se hace historial clínico, se evalúa el estado nutricional de cada miembro de la familia y también partiendo de ahí entonces se le dan seguimientos. Okay. Eso sería lo usual. También ofrecemos algo extra, que es lo de ir al hogar. Exacto. La idea surgió, primero que para ampliar un poquito de la información de la consulta inicial, o sea, es una evaluación un poquito larga, porque es importante decirlo, no es una consulta normal, porque serían con todos los miembros de la familia, idealmente. Pero todos juntos van. Sí. Idealmente, porque hay que hacer una evaluación física. O sea, tenemos que tomar peso, talla. En los adultos se hace un tipo de evaluación de bioimpedancia. Una consulta. Exacto. De mi parte, una evaluación vez. nutricional también física. En caso de que haya que indicar analíticas, se indican analíticas de laboratorio, que sería también recomendable. Entonces, ya después de ahí, de recolectar toda la información que tengamos de los hábitos de alimentación. De la familia completa. De toda la cada familia, miembro. exacto. En qué horarios coinciden, cómo no coinciden. Entonces, ya ahí, o sea, toma tiempo la consulta, pero la idea es esa, poder recolectar la mayor cantidad de datos que nos permita ofrecer una guía o un plan de alimentación que, aunque vaya siendo personalizado, porque obviamente no es lo mismo un adulto a un niño de 5 años en cuanto al tema de calorías y de consumos, pero poder conocer todo. Y ya lo que hablaba la doctora González de ir a la casa fue una idea que surgió porque era lo que decíamos, como, o sea, sí, podemos dar recomendaciones, pero en la casa si hay un pote de chocolate o una galleta de chocolate y está escondida por ahí y la dejan no para ocasional, un niño no tiene la capacidad de tener fuerza de voluntad. Entonces, si tú lo tienes en la despensa y tú dices que no puede, lo que nosotros queremos trabajar, que es la educación familiar, se pierde porque los niños no tienen la fuerza de voluntad. Si nosotros como adultos no la tenemos, un niño menos. Entonces, la idea surgió de que si fuéramos a la casa y evaluáramos y ayudáramos, sobre todo ayudarles a decidir cuáles alimentos tener disponibles para todos, hace muchísimo más fácil el trabajo, para ellos, incluso para nosotras. Porque si yo voy a una casa, yo voy a una despensa y yo te puedo decir, mira, ese producto es alto en azúcares, en sal, cada miembro de la familia sabe de qué manera le afecta, o si vale la pena tenerlo, o si podemos tenerlo para casos muy ocasionales, que nos vamos a la playa, nos vamos a un paseo familiar, pero tener una noción y eso nos permite también a nosotras educarles en cuanto a qué tipo de alimentos elegir y tener en casa disponible. Y como yo decía anteriormente, para quitar ese... ¿cuál es la palabra? Como, no es satanización, pero sí, es como ponerle eso tan feo de que los productos, una galleta de chocolate, eso es como lo peor del mundo. No, o sea, sí, tiene mucho azúcar, pero si la comemos todos los días, tiene un efecto. Si ocasionalmente, una vez cada X tiempo la comemos, pasó ese día y ya no pasó nada. Que de paso también con todo esto, nada más no estamos previniendo enfermedades metabólicas y cardiovasculares, estamos previniendo muchos trastornos de la conducta alimentaria que le desencadenan los padres a los hijos porque sin querer a veces no saben cómo expresarse y decirle qué conducta tomar o mira, tú estás muy gordo, tú tienes que ponerte a... Tú no sabes qué tú puedes desencadenar en esa mente tan de un niño. De un niño. Entonces ir a la casa, ver la despensa, mira, podemos ofrecer, tener más frutas. No, casi no consumimos frutas, sí, pero tengan una pieza de cada uno donde la familia pueda acceder a ella en algún momento o todos en conjunto decir, bueno, pero hoy vamos a probar qué sé yo, tal fruta, tal vegetal. Entonces, ese es un servicio obviamente aparte porque sería desplazarnos, pero sí entendemos que pudiera tener un impacto también importante porque es ayudarles a ver cómo en casa podemos hacerlo más fácil. Porque a veces las madres te dicen, pero yo no sé qué ponerle en la lonchera. Y a veces tienen muchísimas opciones en casa, pero no saben ni siquiera cómo combinarla. Y cuando hacen una lonchera, simplemente ponen mucha cosita de fundita porque es lo más fácil o porque es lo único que se le ocurre. Pero cuando uno puede darle las herramientas de cómo hacerlo o qué tener disponible. Con tanta, y que se den cuenta con que tanta hay lonchera, merienda divertida que hace sí, todo. Sí, pero no todas tenemos el tiempo para prepararlas. Entonces, sí. No, además yo he visto una lonchera que yo digo, bueno, se mete eso y como dice la doctora González, también quitar un poco el tema de decir, o es que no come de nada, o es que tú no puedes comer eso, que sin darnos cuenta. Los no. Que lo empezamos muy temprano. O sea, la cantidad de niños que yo tengo, por ejemplo, mal comedor,
cuando hacemos la consulta, suele ser para mí una de las consultas más largas, porque hay muchos factores que son de dinámica familiar, donde, no, que ya no come de nada, pero ¿por qué? Vamos a ver ese por qué. Y se lo dicen mucho al niño o a la niña. Entonces, ¿qué hace el niño o esa niña? Yo no va captando, yo no como de nada. La ya yo sé forma que de los padres abordarlo y hablarle a los niños. Exacto. Eso Ya yo capto la atención, ya yo sé que yo no como de nada. Eso hace que siempre yo tenga la atención de todo el mundo, entonces yo no voy a comer. Entonces, si yo cambio esa dinámica en casa y yo te ayudo a ver cómo tú puedes ir implementando cosas nuevas, la dinámica también va a cambiar. Entonces, Claro. esas conductas que nosotros vamos imponiendo a los niños sin darnos cuenta, porque, o sea, nosotros lo sabemos porque estudiamos esto, pero los padres no saben. Mira, y vuelvo o sea, y lo repito, el tema del físico. A veces los papás le hablan a los hijos y le dicen cosas del físico que puede impactarle después. y no importa la etapa. O sea, Exacto. así un niño de 8 años como un niño de 14 tiene un impacto importante en la percepción de los padres. Entonces, es eso, es poder como adentrarnos a esa dinámica familiar para ayudarles desde lo más mínimo que quizás no están viendo hasta lo más básico que es la despensa y la nevera. O sea, es algo donde pudiéramos, es simplemente hacer la vida más fácil y Sí. que el futuro de la familia pueda cambiar, incluso yo digo que hasta genéticamente, porque tenemos una Eso te familia iba a decir. que viene Sí. con una genética de obesidad, una genética de una alimentación inadecuada. Nosotros podemos ir cambiando esa forma de pensar, porque lo Claro. vamos a ir cambiando de generación en generación. Entonces, la idea es esa, nosotros hacer más ligero ese camino y esa parte de la educación, que no nos corresponde la parte psicológica, sino la parte de nutrición, que es de suma importancia, porque si vemos, todo lo hacemos en torno a la comida, celebramos en torno a la comida, la tristeza es en torno, o sea, todas las emociones de alguna manera Van conectadas Exacto, con la entonces, comida. Exacto. vamos a nosotras en ese sentido, entonces ayudar a la familia a cómo usar eso a favor Claro. en todo. Reeducar la Exacto. relación de la Exactamente. comida. De la comida, exactamente. Correcto. Una cosa, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que yo a veces veo madres que están mega fit y los hijos están gordos. O también pasa de madres y padres que están muy metidos en los ejercicios Ajá. y quieren que sus hijos lleven esa alimentación. A mí Exacto. me ha pasado más eso. Y eso es donde hay que tener mucho cuidado, porque los requerimientos de un niño nunca van a ser igual que un adulto, ni siquiera un adolescente. O sea, el adolescente, por ejemplo, que es lo que más se compara a un adulto, tiene muchos requerimientos mayores que un adulto. Ya el adulto terminó de crecer. El adolescente todavía está en crecimiento y además, dependiendo si es hembra o varón, también requiere una cantidad de energía, entonces yo no puedo compararlos. Okay. Y yo tengo niños de 8 años donde los papás han querido comprar todo light, fat free, con más proteína, y es como no, o sea, no hay necesidad de eso. Entonces ahí Ah, tú ves, también. eso es Y, importante, sí. que tú lo traigas a colación. Y eso también es parte de esa educación de nutrición familiar. O sea, se individualiza cada miembro de la familia, pero donde pudiéramos entonces unirnos Ok, todos. una pregunta que me viene a la mente. ¿Es necesario para llevar una alimentación sana, vamos a llamarlo así, comprar productos bajo ese criterio de fat free, Para sugar nada. free, vaina free, todo Para free? nada. Primero, por lo menos en pediatría yo le puedo decir, Es una Número- estrategia mercadológica muy Lo- buena. número uno. Número dos, obviamente, hay situaciones, sobre todo en los adultos, que ya es la doctora González tiene más conocimiento, donde, bueno, que no tenga azúcar tendrá su beneficio a X paciente, pero por ejemplo, la población pediátrica, los requerimientos de los niños son otros. Yo no, o sea, ofrecerle un producto que diga sin azúcar, yo tengo que buscar que entonces, ¿qué están utilizando para Que a sustituir veces ese puede ser azúcar? peor Que es que un el azúcar. edulcorante, y no todos los edulcorantes están aprobados en la población pediátrica. Además de que se ha hablado de que hay edulcorantes que lo que hacen es al revés, estimular más el deseo por el dulce o por comer más, y por lo tanto vas a comer más y vas a consumir más productos. por eso- Ustedes están por- entendiendo Y mira- de que lo fat free, lo cosa free, la todo free no es así. sea, hay cosas- Un puerquito O sea, hay todo, es todo equilibrar, porque de nada me Claro. sirve yo comprarme, qué sé yo, un producto fat free, pero me como el fat free, pero después me como algo que tenga muchísima caloría en otra cosa. O sea, es hacer un equilibrio. ¿Por qué tú eliges eso como adulto? O sea, ya el adulto, como digo, la doctora González se encarga de ello. Yo en mi Sí, mundo de eso es pediatría. importante también, porque por ejemplo, ahora que tú acabas de decir eso, otro motivo más para que la gente entienda por qué esta unión tan importante de la doctora pediátrica y yo de adulto, porque si tú te das cuenta, los requerimientos durante el crecimiento son diferentes. Entonces, Claro. de mi parte, mi respeto a su nutrición pediátrica y el adulto ya es otro tema. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es uniéndonos
nuestros conocimientos para dar un mejor resultado. Y buscar Bebé. opciones que para la familia sea beneficiosa, porque yo puedo tener un mamá y papá que quieren ir al gimnasio y quieren estar en forma, y entonces, ¿qué productos podemos utilizar? O Que sea común también a Exacto, todos. porque hay que ver también la economía de la casa. O sea, A eso no iba. todos tenemos acceso a Hay todo. muchas O sea, cosas. ver de qué manera lo que mamá y Muchos papá factores. consuman podemos usarlo en los niños, que también sea beneficioso, y que a la economía de la familia también les sea conveniente. Que sea sostenible. Que sea sostenible con el tiempo, porque de nada sirve llevar una alimentación que solo puede ser por 6 meses, porque eventualmente el bolsillo dice no más, a una que podamos implementar para siempre y que de hecho sirva de educación para los niños, de que mamá y papá siempre están en forma porque comen sano y yo puedo seguir esto a lo largo de mi vida, incluso voy a ser más sana todavía porque empecé más temprano. Entonces, Eso es la importante. idea también viene de ahí, de que sí, de que podemos, como decíamos, cada miembro de la familia es diferente, en todo el sentido de la palabra, pero siempre va a haber un punto medio donde podemos llegar y que nos va a beneficiar a todos en todo el sentido de la palabra, la dinámica familiar, social, psicológica, nutricional, de salud, o sea que sí, hay una integración, o sea, se puede integrar esa nutrición de todos y hacerla una nutrición familiar. Claro. Brindarle las herramientas a la familia y que hagan lo mejor con lo que tienen. Para que sea parte sostenible. importante, exacto. Eso yo creo que son de las cosas más importantes, porque hoy día, cuando tú te vas a un supermercado, tú dices, bueno... El tiempo también. Exacto. No, el tiempo, no, que Y lo el que dinero. que te comas salmón, gracias. Sí, la idea no, o sea, el programa de una nutrición familiar no es, o sea, la idea es llegar a todos los niveles sociales. Claro. Porque tú, o sea, se ve en todos los niveles sociales, vemos obesidad, vemos hipercolesterolemia, diabetes, entonces la idea no es llegar a un solo grupo, es llegar a todos, que podamos ir poco a poco, un granito de arena, y que la sociedad vaya cambiando y que a lo largo las generaciones que vienen, que todavía quizá tienen 10 años, 15 años, pues sea la generación que eventualmente sea totalmente saludable. Tú que estás diciendo eso y pensando yo aquí en Busar, ustedes están hablando de mamá, papá, una familia de mamá, papá y los 3 hijos. Van al consultorio de ustedes le hacen las evaluaciones a cada uno, conversan que sí o qué. Pero ustedes deberían dentro del paquete, incluir, y no voy a decir que no se lo cobren, pero a la nana. Ah, sí, es una figura vital. Yo creo que ahí sería más, por ejemplo, la O consulta de la casa. Sí, exacto, ahí. que de alguna manera esa persona, ese personaje Sí, porque tiene que estar involucrado. Ellas sufren cuando uno le pone un plan a los No, adultos. mi amor, no es Doña, eso. pero es que usted está comiendo muy chin. No, Pero espérate. Y con los niños igual. Le voy a decir algo. Experiencia. Prepárale un jugo de naranja. Medio vaso era de azúcar y 3 naranjas. Es un tema del diario. Dale un vaso de leche, azúcar. ¿Pero por qué? Pero también yo creo que eventualmente, Porque es la educación de ella también. Pero recién empezamos el proyecto de la nutrición familiar. La idea de esto no es nada más quedarnos en la consulta ni en la casa, es eventualmente poder hacer, por ejemplo, talleres. Talleres para las empleadas domésticas, para las cuidadoras del hogar, o para la familia, donde los abuelos vayan, porque hay familias donde no hay una empleada, sino que hay una abuela. No, por favor, lo de los No, abuelos es buenísimo. y la forma de vivir en la casa Exacto. siempre son diferentes. Exacto, las hay familias que son uniparentales, o sea, poder llegar a través de talleres de educación a todo, o sea, a que la familia, a todo el que forme parte de la red de una familia pueda tener acceso a la información que nosotros queremos dar. Porque Ustedes deben nosotros de dar un decimos- taller para abuelos. taller para abuelos, Sí, que son pues. los consentidores. No, sí, pero que uno puede consentir, Claro. pero hasta qué punto uno Exacto. consiente. Porque en mi Sí. casa los viernes hay helado, hay refresco, hay paleta. Viene que de sí, ataque. que viene de ataque, pero Sí. uno a veces dice, espérate, que no Trata de- quiero problemas allí cuando te vengan a buscar, nada más comete esto. No, pero no es nada. El abuelo, no, hombre, que se lo coma, que eso no es Negociando, nada. ¿eh? Sí, claro. No, pero mire, eso de los talleres sí me parece sumamente súper. importante. Sí, es la forma que uno llega más lejos, porque se inicia en la familia, pero es como decía, hay una red de apoyo. O sea, donde está la empleada doméstica, están los abuelos, pero eventualmente también está la escuela. O sea, de alguna manera hay que ir llegando y poder ampliar esa red de apoyo de esa familia con esa educación nutricional, donde se convierte en nutrición familiar y después nutrición de sociedad, nutrición, Sí. no sé. Sí, es llegar, o sea, ver la cosa tal como Más allá que Más que allá, un sí. individuo Exacto. solo. Exactamente. Ok, vamos a un corte, volvemos de una vez.
cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Cuando el sabor de tu día se divide en dos y tienes variedad para elegir, en cuadritos o longeado, lo que quieres comer a solas y lo que vas a compartir en familia, entre lo que va con todo y lo que siempre va contigo. Cuando preparas a tu antojo deliciosos platos para unir y compartir y sobre todo disfrutar. El sabor que le gusta a todos para cada momento del día. Cuando quieras y como quieras. Todo con jamón Indubeca sabe mejor. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a los que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. Por más de 30 años hemos energizado la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. De regreso con la doctora González y la doctora Romero, que nos están conversando sobre el nutrición familiar. Ya ustedes han visto la importancia que debemos de tener y de darle a lo que es la nutrición como familia. Fíjense que ahorita estábamos hablando que muchísimas veces yo oigo que la gente dice, no, yo le voy a comprar un yogur de dieta, una galleta que no tengan azúcar. Y estábamos oyendo a la doctora como dice que esa no es eso no es tan así, que también hay que aprender. Lo que yo quiero saber, cuando ustedes le llegan, me hace ruido como que ustedes reciban de una vez a 5 miembros de la familia, toditos juntos. Me hace ruido por 2 cosas, o sea, como que en un consultorio los 5, y 2, un problema de movilidad. A veces puede ir el papá o puede ir la mamá. ¿Cómo ustedes van a manejar esa parte? Bueno, explica. Todo dependería, por ejemplo, incluso se ha considerado, hay formas que pudiéramos abordar, también hay que buscar cuál sería el tema o la preocupación principal de la familia, por ejemplo. Okay, o sea, que ustedes pudieran tener, una primera reunión con la persona que llama. Sí, o sea, no tenemos una estructura que tiene que ser... eso es lo que quiero que se aclare. Cada consulta se va a adaptar a la familia. Okay. Porque podemos tener muchísimas situaciones donde hay 5 miembros de la familia, donde quizás los que realmente necesitan una intervención son 3. Okay. O sea, no es como que son 5, no. O sea, vamos a individualizar cada familia, vamos a trabajar la preocupación principal, cuál va a ser el abordaje, qué se está buscando. Si es simplemente educación, ellos van a elegir si quieren de verdad una consulta o si quieren, no, miren, vengan a mi casa y vean mi despensa, ayúdenme a tener una idea de qué mejor tener en la nevera, o sea, cosas así. Okay. O sea, en cada caso entiendo que se va a individualizar, porque van a haber familias donde quizás papá tenga una situación y uno de los hijos también, y después mamá lo que simplemente quiere ser como la guía o la que quizás dice, bueno, pues yo también quiero aprender, y uno de los niños, bueno, pues come súper bien y no hay nada que hacer ahí, o sea, en un sentido. Pero igual, de alguna manera,
aunque trabajemos, si de 5 trabajamos con 3, la idea es Eso que lo que permea. ellos, exacto, o sea, eso va a llegar a los demás y se va a crear una dinámica donde todos nos vamos a unir y vamos a hacer una familia donde trabajamos en conjunto. Si tenemos que trabajar en torno a que papá coma saludable, entonces vamos a educar a que todos vamos a comer saludable. Entonces no es que tienen que ir todos al consultorio, Ok. a menos Solo que sea decide situación la familia. la por familia ejemplo, y la situación que nosotras podamos ver. O sea, un escenario, por ejemplo, Exacto. el que se nos presentó último. El padre tiene hipercolesterolemia y la niña lo tiene hereditario. Pero la mamá también está en esa misma sintonía y ella tiene 2 hermanitos. Entonces son 3 hermanitas, papá y mamá, y entonces la niña tiene esa condición hereditaria. Podríamos decir que pueden ir la madre, el padre y la niña que tiene la condición. Pero al Ok. momento que abordamos la mamá, ella dice, no, mire, Exacto. yo quiero que en mi casa todo comamos bien. Exacto. Yo quiero como un tema de prevención y de educación. Ok. Porque, por ejemplo, yo llevé a mi niña al endocrinólogo y entonces ella coge en conciencia por unos días y después se le olvida. Exacto. O sea, que hay un Que eso tema se debe de... dar mucho. Sí, claro. Hay un tema de que la educación nutricional sí va a tener impacto en las niñas, porque ellas duran un tiempo adheridas a las recomendaciones, pero después pasan los días y se le olvida. Exacto. Entonces, darle un seguimiento adecuado va a La hacer familia, que exacto, todo... la familia va a elegir cómo quiere el abordaje. Ok. O sea, no es obligatorio, porque si nada más el papá irá donde la doctora González, si nada más son las niñas irán donde mí. La idea es que sepan que hay una propuesta de que pueden ser todos y de que la idea es trabajar en conjunto. Que si en algún momento ven que nosotros trabajamos algún caso que en particular, pues entonces sepan que sí, que está esa posibilidad de que podemos trabajar la familia completa. Y que eso implica más, no solamente para ellos 5 en el hogar, sino también cuando van a casa de los abuelos, de qué manera, porque muchas veces se hace difícil la comunicación. A veces la madre te dice, doctora, lo que pasa es que, por ejemplo, van a casa de mi mamá 3 veces a la semana y ya usted sabe que donde la abuela es imposible. Pero si llegamos... Tráigame a la abuela para decirle 3 cosas. No, pero si la educación se lleva a explicarle a los abuelos o a esa abuela que nos está ayudando, porque Claro. es una ayuda, o sea, probablemente esa abuela es una ayuda, de qué manera ella también tiene un impacto en la alimentación de los niños, entonces cambia. Y lo que hace que probablemente de los 3 días que el niño va, uno le da algo divertido o hace que sea divertido, que no haya reglas, pero los demás forman parte de la red de esa educación de alimentación. Entonces va a ser muy según la familia necesita, o sea, no es Según nada las necesidades. estructurado y obligatorio, o sea, no, va a ser según las necesidades de la familia, básicamente. Ok. Correcto. A juicio de ustedes, ¿con quién es más difícil trabajar? ¿Con los adultos o con los niños? Realmente, yo no diría que es más difícil con uno con otro. No lo ponga bonito. No, es verdad. O sea, yo no diría que es más difícil con uno con otro, porque es que yo no puedo decir que es difícil trabajar un niño si el niño necesita del padre. Exacto. Entonces, al final, no es la integridad Exacto. de la No, familia. y que por ejemplo, trabajar con los niños en nutrición, por ejemplo, No es- al final no es con los niños. Depende de los papás. Tiene mucho que ver, es como decía en un principio, hay que ver la dinámica. ¿Qué pasa? Porque ese niño, obviamente, quitando cualquier otra condición médica o que haya de base, ¿qué pasa que ese niño ahora no come? ¿O qué pasa que ese niño ha cambiado su patrón de alimentación? O sea, ¿qué pasa en casa o qué ha pasado en casa que ha hecho que haya un cambio? El entorno. Entonces, no es que sea difícil, sino que muchas veces lo tomamos desprevenidos cuando le decimos a los padres, pero es que está así porque hicimos esto mal o incorrecto o en el momento inadecuado. Entonces eso es un poquito impactante. Pero ya a medida que vamos conversando, que se van dando cuenta que hay que cambiar la dinámica, ya fluye. O sea, hay padres que sí, hay padres que llegan desesperados y quieren ayuda y al final no hacen nada, pero hay otros padres que sí son conscientes y que así como trabajan en la crianza respetuosa, también trabajan en la crianza respetuosa en base a la alimentación y sí hay cambios. Entonces no es un tema de que sea difícil, sino que el abordaje es diferente. Porque en Sí. el adulto se trabaja directo con el adulto, en el niño se trabaja con la familia. Por eso al final no va a Ah, ser bueno, más difícil sí, uno Exacto, u otro. Exacto. O sea, No, pero que tienes razón, es verdad, porque los niños no son ellos los que preparan su No. comida, no son Ni se ellos la los que eligen compran ni comida. nada. Y es como digo, si a menos que haya algún otro elemento que esté afectando esa conducta de alimentación del niño, viene entonces de la dinámica de la casa. O sea, a menos que sea un niño con un trastorno del espectro autista. Eso o una que le quería hipersensibilidad. preguntar, doctoras, cuando hay en la familia algún miembro de la familia con una condición especial, ustedes también Sí, eso claro. lo- Sí, Sí. se busca la manera de adaptarlo. Igual creo que más por un tema de economía, de sostenibilidad en la familia,
Pero sí hay formas de poder adaptar, a menos, claro, que de cocinar, lo que se cocina en la casa. No puedo hacer una cosa para papá, una para mamá, o sea, la gente va buscando eso. Sí, de alguna manera se busca que todo sea sostenible en la familia para lo más que, llevadero posible. para que en el tiempo todo el mundo pueda estar bien, porque es muy difícil concentrarnos todos en el tema de la comida. Y eso yo lo he visto en una consulta de familias que están, donde su día a día solo se basa en cómo se come, lo que no se come, y hay un estrés en el ambiente donde la dinámica incluso del matrimonio también se ve afectada, porque todo es en base a la comida y eso no es la idea. Comer, como yo siempre digo, comer debe ser como respirar. Ustedes respiran, nadie le aplaude. Si usted come, nadie tiene que aplaudirle. Entonces debe de fluir. O sea, pero mire, eso está bien porque ¡ay, se lo comió todo! Sí, eso es algo que sí, nos encanta hacer a los adultos. Y eso no se celebra. Si el niño comió. Si no comió, una necesidad. Exacto, es una necesidad. Y si hoy no quiere comer, no es una tragedia. Sí. O sea, es igual, como decíamos. Si hay casos especiales, también se trabaja con la familia para que sea todo de una manera integrada y que sea sostenible con el tiempo y la economía, porque yo creo que eso es vital. Eso hace un cambio grandísimo en una dinámica familiar. El poder no, y lo que ustedes dijeron momento. ahorita me gustó mucho, de que no hay que comprar esas cosas especiales. Claro. De que eso no es... Sí, porque la gente asocia plan de alimentación o dieta con caro. Usted va al mercado y entre frutas, vegetales, víveres, cereales, usted tiene todo. Todo lo que se come todos los días. Exacto, solamente saber cómo prepararlo. Y usted va a gastar menos si lo prepara de manera natural, con sazones naturales, sin utilizar aceites inadecuados, y usted se ahorra muchísimo dinero. Entonces, simplemente... Comer inteligente. Exacto, comer inteligente. Esa es la palabra realmente, lo que estamos viendo. Que sepan también que hacer cambio de hábitos de inicio no es fácil. Pero después que tú lo coges, eso tú no puedes volver para atrás. Y si se hace en conjunto, en grupo, imagínate. No, que hay un apoyo, es un equipo. Exacto. Es un equipo. Y van a estar en sobre sintonía. todo que se da mucho, todo el que está a dieta, tú siempre que tienes al lado te la boicoteas. Sí. Eso está. Sí. No voy a comer dulce, que no voy a comer dulce, me va a pasar todo este tiempo. Entonces tú ves, imagínate pero no, con los hombre, niños. pero ese chin no es nada. Imagínate con los niños, viendo al papá y no se puede comer una cosa y entonces volvemos a recaer lo mismo. Es todo el mundo que tiene que estar en la misma sintonía. Pregunta, que quizás no está con la cosa familiar, pero niños con problemas de autismo y eso, su alimentación es muy diferente. No. Es simplemente evitar, que yo diría que yo lo evitara en todos los niños, o sea, el exceso de azúcares, por ejemplo. Ya en los niños dentro del espectro se toman en cuenta otros factores, como por ejemplo la caseína, que suele ocasionar ciertos trastornos a nivel ¿La qué? La caseína, que es lo que tiene la leche de vaca. Ok. Hay niños que son más sensibles a ella, pero realmente que sea una compra de supermercado diferente, nada que ver. Ultraprocesado, que no le van bien a nadie. Exacto, o sea, hay muchas cosas que es como digo, yo la quitara en toda la población pediátrica, o sea, no la quitara, la limitara en la población pediátrica. ¿Y eso sí incide en los niños? Sí, claro. O sea, en la conducta tiene mucho que ver, causa irritabilidad, causa inflamación y todo eso. En los niños sí causa cierto tipo de comportamiento. O sea, cuando dicen, por ejemplo, el famoso sugar rush, el aceleramiento por azúcar, es real. O sea, hay una que tú excitabilidad. Tienes una hija que te lo dice, tengo un sugar rush. Digo, sí, está bien, pero bájale. Crea una excitabilidad, o sea, que sí, que eso es realmente, real. o sea, sí pasa. Y entonces imagínense en un niño que tenga alguna otra condición donde no puede expresarse o no tiene cómo controlarse, entonces sí va a tener también más efecto. Si tiene alimentos que no le caen adecuadamente, claro, eso es ya después de haber recibido una evaluación por gastroenterología, que es también quien va a descartar. Entonces ya se elige qué alimentos debe consumir, que sean sin gluten, que también puede causarle cierta incomodidad y disconfort, que es lo que le puede llevar a irritabilidad. Pero diferente a la familia, no. O sea, es más de exclusión que de tener que adquirir alimentos costosos, no, nada que ver. Igual, lo famoso gluten free. Las cosas libres de gluten la podemos también encontrar de manera natural, o sea, no tiene que ser los empacados que digan gluten free. ¿Cómo qué cosas son gluten free en forma natural? El arroz,
Pero- la avena natural que no pasa por otras Pero bueno, que fábricas. tú traigas eso a colación, porque se da mucho el caso de que la gente asocia el nombre que le ponen al alimento con salud y Exacto. compra gluten free, Sin pero saber. no necesariamente Exacto, tiene que exacto. comer libre de gluten. Exacto. Light, Sí, porque, sugar free. exacto. Por ejemplo, una moda de gluten free y todo el mundo comía gluten free. pero, y era, ¿por qué? Tú O sea, no tienes que comer gluten free si tú exacto. no tienes ninguna condición. Exacto. El Entonces, gluten no es malo. El gluten, hay personas que no lo digieren igual, hay niños que no lo digieren igual, pero eso no significa que haya que eliminarlo de la dieta. De hecho, se necesita, por eso está en los alimentos. Claro. Entonces, que diga gluten free no lo hace más saludable. Y así se compran muchísimas cosas. Ese que no son, El dinero Porque que se gasta, mercadológicamente vende y son productos caros, son productos costosos, que se ponen de moda por personas que simplemente la hablan sobre ella porque les fue bien o porque optaron por esa... Y bueno, se hace una moda y por ahí sigue la bola de nieve. Pero no significa que esa sea la alimentación que haya que llevar. sí, Entonces, nosotros llevamos una ardua tarea de educación, porque es que hay mucho bombardeo de información también. Que hablando de información, que y tiene- eso no tiene que ver con ustedes, pero no con... Yo estuve viendo en estos días que me ha salido como muchísimas veces que la avena no es buena. otra... Dime, eso esa es es otra falso. bola que Ese pusieron a otro, correr. sí, o sea, y es que también... No, porque me entró un sentimiento de culpa de todo el tamaño, porque yo tengo 3 hijos dentro de una que muchísimos desayunaban con alimentos en las avena. redes sociales son malos, Exacto. solo. Han querido poner, por ejemplo, la manteca de cerdo, como lo han glorificado Ajá. y no han querido ver el otro lado de la moneda. Productos como el famoso ghee, que le pedí a una colega que por favor escriba un artículo sobre él. ¿Qué es lo que es el ghee? Eso El no es ghee la de la es lo que de la mantequilla. mantequilla que sale y también lo quisieron glorificar. O sea, tampoco, ni se debe satanizar, pero tampoco glorificar. Cada alimento hay Exactamente. que saber cómo y cuándo se usa y en quiénes se puede utilizar. Ok. Entonces, obviamente, como dice la doctora González, todo es técnica de mercadeo. O sea, si yo soy influencer y yo O te de hablo extremistas que aparecen Exacto. por ahí. Porque la avena la quieren poner como lo peor del mundo, pero ¿por qué? Es un cereal que viene desde la prehistoria. No, por eso a mí La me chocó. avena dentro de una dieta equilibrada, Exacto. dentro de un déficit calórico adecuadamente hecho. El ¿Por qué- arroz. ¿Por qué va a tener el un arroz, impacto el arroz negativo? también quieren poner, ay, yo no como arroz. ¿Y qué tú comes? Yo como papa, yo como pasta, pero estamos en lo Un mismo, o sea, carbohidrato. un carbohidrato. Que de hecho me enteré que me cayó muy mal eso, porque yo pensaba que yo estaba haciéndolo muy bien, que el casabe tiene una cosa glicémica altísima. Un Sí, índice pero glicémico. también eso Índice se ma- glicémico. Y yo dije, vamos a comer casabe y no pampita porque esto es más saludable. Todo es el punto Equilibrio. Exacto, equilibrio y educación. O sea, el que Por eso que des- se por eso esos y ejemplos. un alimento u otro va a depender de tu condición de base. Si tú tienes alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, ahí te van a hacer recomendaciones específicas de consumo. y, Pero y tratar de buscar la información de fuentes científicas reales, no de todo el que quiere hablar de nutrición, que lamentablemente son muchos los gurús que ahora hablan de nutrición y realmente la base científica no es válida. Entonces, eso es importante. Antes de uno montarse en una ola, en una corriente nueva, investigue realmente de dónde viene la información y qué beneficio, a quién se beneficia de esa información. esos Eso es- videos eso que es- tú ves hablando con voces sospechosas y le ponen musiquita y te tratan de satanizar un alimento, Exacto. primero piénsalo. Si no, lo no, sigue si o tú no. te llevas de eso, tú no comes nada. No, exacto, nada. O come muchas cosas que tú dices no tiene ningún O que el bolsillo sentido. simplemente no lo aguanta. Exacto. Y no es así, esa no es la realidad de todos. Entonces, Bueno, entonces, ya sabemos que ustedes tienen el plan familiar. Para contactarla en las redes sociales en Instagram, que es ujú. doctora Michelle Romero Ajá. y doctora Ibsen González. Ahí lo vamos a poner en pantalla para que hagan su cita. Ya saben que o puede ir la familia entera. Ya ustedes cuando llamen, ahí ya Ahí nos ponemos ponen de acuerdo. Según las necesidades. Según las necesidades. Es importante y me encantaría que ustedes hagan los talleres. Sí. Sí, sí, De sí. verdad. Eso sería de una gran ayuda. Charlas en los colegios, qué sé yo, que esto, Sí, sí, todo así eso. como se viralizan muchísimos disparates, que esto se viralice. Lo positivo. Lo positivo. Lo positivo se viralice, de que hay alguien, que hay personas que están focalizadas en crear una generación Saludable. saludable, Ujú. porque es eso lo que ustedes Sí. están haciendo. Sí. Es creando una generación que sea saludable, que para allá debemos ir todos. Sí.
Hijas, muchas gracias. A ti. Les deseo el mayor de los éxitos. Siempre nos quedamos aquí con deseos de seguir hablando. Bueno, cuando ustedes quieran. Porque ustedes dicen, ¿qué vamos a hablar? Y nada, ustedes tienen para devolver. Cuando necesitemos unas clasecitas de alimentación, Así Sí. es. vamos a hacer el programa de los abuelos, te lo he dicho. Sí. Alimentación de los niños en la casa de los abuelos. Sí, estamos en ello. Debemos hacer un debate, traer a 2 abuelos y nosotros como nutriólogas. Mira, eso- qué pleito, qué No, pleito. eso va a estar muy Dígame, chulo. ¿qué usted sabe en su época? Yo No, le diré pero por uno qué lo dice no. bromeando, eso tiene solución claro. fácil. No, pero tú sabes que yo tengo una amiga que ella conoce. Hay que limpiar el plato, mi amor. Sí. Hay que comérselo todo, Sí, que la moña. sí. Entonces tú ves a esa persona que es así, que vive a dieta y nunca rebaja. Pobre. Es que hay una educación de antes, de los abuelos sobre todo, que, por ejemplo, yo tengo una paciente que rebajó y todavía le faltaba por salud, y la mamá le decía, mija, pero ¿qué te pasa? Tú estás muy flaca, ya no rebajes más, porque tienen ese concepto de Sí, que pero no también- está gordo. Pero que está- también hay que ver la historia, o sea, Obeso, vienen de sobrepeso. generaciones donde pasaron guerra, donde pasaron escasez, Sí, donde hubo hambruna. muchas cosas y la tienen en Sí. su En el cerebro, en el chip, entonces se va multiplicando, pero eso se reduce Sí, sí. y entienden que antes hacíamos muchas cosas que ya ahora no son iguales, por temas hasta de genética. que De no- genética y de contaminación y hasta de manipulación De de los todo. alimentos y todo. O sea que Sí. La evolución. Bueno, pues nada, ahora sí es verdad que nos fuimos. Gracias y vamos a hacer el programa de ustedes. Con los abuelos. Con los Yo voy a buscar abuelos. 3 abuelas, de esas 3 abuelas que son, para que ustedes expliquen. Un debate. Porque Un me debate. encanta cada vez que me dicen, porque antes yo acostaba el muchacho boca abajo y ahora que boca arriba, que antes que sí yo qué y ahora que sí yo qué, todo ha cambiado, pero mi método dio resultado. Una trompa y se callaba, gracias. Pero nada, bueno señores, aquí los dejamos con toda esta información, ya saben dónde contactar a las doctoras y sabemos que va a ser de mucho provecho para la sociedad. Así que nos vemos en una próxima entrega.